renacer. Queridos hermanos, la segunda lectura que nos propone la liturgia para el cuarto domingo de Adviento de este ciclo C está tomada de la carta a los Hebreos. Por cierto, seguramente has escuchado en alguna ocasión que los tres santos reyes, pues ni eran tres, ni eran santos, ni eran reyes. Pues esta carta de San Pablo a los Hebreos, como se le conocía hasta hace unos años, resulta que ni es carta, ni es de San Pablo, ni fue a los Hebreos. Esta es una de las curiosidades de la Biblia que se van descubriendo con el estudio a profundidad y echando mano de ciencias como la historia, la arqueología, la filología. La filología es la ciencia que estudia las culturas en la forma como se manifiestan en su lengua y en sus escritos, la antropología, la grafología y otras más, así como en los diferentes géneros literarios que se utilizaron y se utilizan a través de la historia, ¿no? Por eso es importante, a la vez que interesante, estudiar la Biblia. Pero bueno, después de este pequeño breviario cultural, les decía que el texto que vamos a escuchar en un momento más, en lo personal, es uno de los más bellos que he tenido el gusto de leer y se ha convertido en uno de mis favoritos. Pero antes de entrar en materia, escuchemos con atención el texto. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dice: «No has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, como está escrito en el libro acerca de mí: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». En primer lugar dice: no has querido ni te agradaron sacrificios, ofrendas, holocaustos, ni sacrificios por el pecado, los que sin embargo se ofrecen según la ley. Luego añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. De esta forma suprime el primer régimen para establecer el segundo. Por lo tanto, por el cumplimiento de esta voluntad y la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas, quedamos santificados. El autor de la carta a los Hebreos hace en este pasaje referencia al Salmo 40, concretamente los versículos 7 a 9 que dicen: «Los sacrificios y ofrendas no te agradan, pero hiciste que yo sea obediente. No reclamaste holocaustos ni sacrificios, por eso dije, aquí estoy. En el libro está escrito sobre mí que debo hacer tu voluntad. Esto es lo que deseo, Dios mío, y tu ley está en mis entrañas». Conviene también recordar que la carta a los Hebreos es el único libro de la Biblia en la que se habla de Jesucristo como sacerdote. De hecho, toda la carta hace resaltar esta función de Jesús. En primer lugar, nos habla de quién es Jesús y nos hace hincapié en que el Hijo es superior a los ángeles. Son los capítulos 1 y 2 de la carta. En un segundo apartado nos habla de Jesús como pontífice fiel y compasivo, capítulos 3 a 5. Enseguida nos describe la autenticidad del sacerdocio de Cristo, capítulos 6 al 10. Y luego de la fe perseverante, capítulos 11 y 12, para terminar con un apéndice de esperanza en el capítulo 13. Esperanza y perseverancia. Y es al hablar de la autenticidad del sacerdocio de Cristo en donde aparece esta perícopa que acabamos de leer. Y es claro que en las palabras del Salmo 40 podemos ver una prefigura de Cristo. Es fácil relativamente imaginar a Cristo hablando con Dios Padre. Los judíos ofrecían diariamente sacrificios a Dios para la remisión de los pecados, pero los pecados continuaban.
Había que poner remedio a esto. Los profetas habían venido al pueblo para indicar, varios pasajes bíblicos lo atestiguan, que el Señor no busca el sacrificio, sino evitar el pecado. Como decía aquella famosa frase salida de la película Historia de Amor, muy de moda por allá de los 70s, quizá haya muchos radioescuchas que no conozcan esta historia, pero la frase decía: amar es nunca tener que pedir perdón. Por eso, para quien ha leído a los profetas y los salmos, resulta familiar esto de sacrificios y holocaustos no quisiste, aun y cuando estos formaban parte de la ley. Y nos pasa exactamente lo mismo hoy. Seguimos con los sacrificios, aunque no es eso lo que el Señor nos pide. Cristo sigue diciendo: no quisiste sacrificios, pero me diste un cuerpo. Lo que claramente se refiere al enorme misterio de la encarnación. Jesús se hace uno de nosotros para venir a poner remedio a esta situación. En el libro está escrito de él que vendría a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Que todas las almas que han sido creadas y que lo serán en el futuro tengan la posibilidad de regresar a su origen, es decir, a Dios, cualquiera que haya sido su pecado, grande, chico, grave, leve, consciente, inconsciente, no importa. El mismo autor de los Hebreos nos aclara que por el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo, todos, absolutamente todos, quedamos santificados. En otras palabras, queda asegurada la alianza de Dios con cada una de las almas creadas y por crear. ¿Quiere decir esto que ya todos tenemos la salvación asegurada? No. La creación se realiza mediante una voluntad, la de Dios. Pero alcanzar la vida eterna requiere de dos voluntades: la de Dios y la de cada individuo que tiene la libertad de aceptar esta alianza o rechazarla. Por eso es que cabe la posibilidad de que haya quien se pierda y vaya al infierno, o sea, permanezca fuera de la cercanía de Dios. De hace poco de 2000 años para acá, ya no se requieren sacrificios continuos, todos ellos iguales pero diferentes. Iguales porque se hacían bajo el mismo rito y diferentes porque la víctima cambiaba todos los días y en cada sacrificio. Hoy hacemos memoria de un único sacrificio con una sola víctima, Jesús. Y con esto Dios ya hizo su parte, su grandiosa parte. Ahora queda en la conciencia de cada uno responder a este llamado o rechazarlo. Y si decido aceptarlo, me viene muy bien seguir el ejemplo de Jesús. Él también reafirmó lo dicho por los profetas. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Así que yo, tú, cada uno de nosotros, tenemos claro qué es lo que el Señor espera de nosotros. No es pedir perdón por la ofensa, sino evitarla. Al igual que a Jesús nos ha dado un cuerpo que tiene sus limitaciones, que a veces nos pesa física o emocionalmente, pero que encierra ese soplo divino que nos hace ser y nos permite hacer. Que cada uno de nosotros podamos y sobre todo queramos decirle al Señor:
aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Porque también de cada uno se ha hablado en el libro de la vida, el libro de la historia del hombre, de la historia de su salvación. Estamos cerca de recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Uno de los mayores beneficios que podremos sacar de este recordatorio es no dejarlo nacer solo. Hay que nacer con Él. Y por favor, no vayamos a salir como Nicodemo, ¿eh? ¿Puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre? No. No se trata de un nacimiento físico, sino de renacer para hacer la voluntad de Dios. Esto es, para amar a Dios y para amar al prójimo con todo lo que eso significa. ¿Quieres incorporarte a este nuevo arranque, a este renacer y cambiar tu vida? Pues hombre, recuerda que para beber hay que acercarse a la fuente. Acércate a Dios mediante la oración y la lectura y la reflexión de la Biblia. Y acércate a los sacramentos. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.